¿Qué sucede cuando un hombre que puede comprar el mundo se encuentra con una mujer cuyo único tesoro es su hija? Esta es la historia de cómo un encuentro inesperado en el silencio de una mansión puede cambiar el destino de dos almas que no sabían que se buscaban. Alejandro Vargas vivía en una jaula de oro. Su mansión en la Ciudad de México, una obra maestra de la arquitectura moderna, era tan fría y silenciosa como su corazón. Cada mañana, el eco de sus pasos sobre el mármol le recordaba que, a pesar de su fortuna, estaba profundamente solo. Las reuniones de negocios eran su único escape, un campo de batalla donde su mente implacable era la ley. Sin embargo, al volver a casa, el imperio que había construido se sentía hueco, un monumento a una vida sin verdadero significado ni afecto. La soledad era su única y fiel compañera. Una noche, irritado por la incompetencia del nuevo servicio de limpieza, decidió recorrer la mansión. El silencio habitual fue interrumpido por un murmullo casi imperceptible. Siguió el sonido hasta un ala de la casa que rara vez usaba, su ceño frunciéndose con cada paso que daba. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de pie, la vio. Una de las limpiadoras estaba sentada en el suelo, meciendo suavemente a una niña que ardía en fiebre. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada, una escena de pura ternura en medio de la esterilidad de su hogar. Su primera reacción fue la ira. Era una violación flagrante de las reglas. Se acercó, con la intención de despedirla en el acto, su voz preparada para ser tan cortante como el cristal. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir de su garganta. Lo que vio no fue a una empleada negligente, sino a una madre desesperada. Los ojos de la mujer, al encontrarse con los suyos, estaban llenos de miedo, pero también de una dignidad inquebrantable. Se levantó lentamente, sin dejar de proteger a la pequeña en sus brazos. Ella se disculpó con una voz suave pero firme. Su nombre era Sofía, y explicó que la niñera había cancelado en el último minuto y no tenía a nadie más con quien dejar a su hija, Luna, que estaba enferma. Estaba lista para aceptar las consecuencias, para ser despedida. Alejandro la escuchó, y algo dentro de él comenzó a cambiar. En lugar de la dureza que esperaba sentir, una extraña curiosidad se apoderó de él. Esta mujer, enfrentada a la ruina, no suplicaba ni lloraba. Simplemente afirmaba su realidad con una fuerza silenciosa que lo desarmó por completo. En ese momento, la pequeña Luna tosió, un sonido frágil que resonó en la enorme habitación. Sofía la apretó más contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo. Alejandro observó la escena, sintiendo una punzada de algo que no había experimentado en años. Una conexión humana real. Él, que controlaba juntas directivas y movía millones con una sola llamada, se encontró impotente ante la simple devoción de una madre por su hija. Por primera vez, su riqueza parecía irrelevante, inútil frente a un problema que el dinero no podía resolver de inmediato, un amor tan puro. ¿Por qué una mujer tan evidentemente trabajadora y digna se encontraba en una situación tan precaria? ¿Qué historia de lucha se escondía detrás de esos ojos cansados pero decididos? Una pregunta comenzó a formarse en su mente, una que no podía ignorar. Movido por un impulso que no comprendía del todo, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En lugar de despedirla, le permitió quedarse y terminar su turno, observándola desde la distancia mientras ella cuidaba a la niña con una ternura infinita. El misterio de Sofía se había instalado en su mente. No se trataba solo de una empleada que había roto las reglas. Se trataba de una mujer que había traído un soplo de vida real a su mundo estéril. ¿Quién era ella realmente y qué la había llevado a su puerta? Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. Intrigado, Alejandro comenzó a alterar sutilmente sus rutinas. De repente, sentía la necesidad de supervisar la limpieza del ala oeste justo cuando Sofía estaba allí. Sus encuentros eran breves, casi accidentales, pero cada uno dejaba una impresión más profunda que el anterior. Él le preguntaba por Luna, su voz inusualmente suave. Sofía, aunque al principio desconfiada, empezó a ver una bondad inesperada detrás de la fachada intimidante del millonario. Le habló de su vida, de la pérdida de su esposo y de su lucha diaria para pagar las cuentas. Alejandro escuchaba, y cada palabra de ella era como un cincel que rompía la coraza de hielo alrededor de su corazón. Admiraba su fuerza,
su capacidad para encontrar belleza en una vida llena de dificultades. Ella no quería su lástima, solo una oportunidad. Una tarde, mientras Sofía limpiaba, Luna, que descansaba en una habitación cercana, sufrió un ataque de tos tan severo que le cortó la respiración. Sofía corrió a su lado, con el pánico dibujado en su rostro. Alejandro lo presenció todo desde el umbral de la puerta, sintiéndose un intruso en un momento tan íntimo. Esa noche, la tos de la niña resonó en la mente de Alejandro mucho después de que Sofía se fuera. Por primera vez en su vida, sintió el impulso de proteger a alguien más que a sí mismo. Tomó el teléfono y, sin que nadie lo supiera, llamó a su médico personal. Le dio la dirección de Sofía y le pidió que visitara a la niña, cubriendo todos los gastos bajo la más estricta confidencialidad. Fue su primer acto de genuino cuidado, un gesto anónimo que lo conectó con ella de una manera que ni él mismo entendía. Se sentía extrañamente en paz. Días después, mientras trabajaba en su estudio, escuchó a Sofía hablando por teléfono en el pasillo. Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de angustia. Se acercó en silencio, sin querer interrumpir, pero las palabras que oyó a continuación le helaron la sangre en las venas. Un hombre al otro lado de la línea la insultaba con una crueldad despiadada. «Tienes una semana, Sofía», decía la voz venenosa. «Una semana para largarte de mi casa con esa escuincla enfermiza tuya, o te echaré a la calle como al perro que eres». Alejandro escuchó a Sofía suplicar, explicando que no tenía a dónde ir. La respuesta fue una risa burlona y una amenaza final sobre la enfermedad de Luna, burlándose de su sufrimiento. El corazón de Alejandro se convirtió en un nudo de pura furia. El hombre que la amenazaba era Ricardo, su cuñado, el mismo que debería protegerla. En ese instante, Alejandro comprendió la verdadera dimensión de la maldad que ella enfrentaba. Esto no era un simple problema de dinero. Era la tortura psicológica de un hombre miserable. Dale like si quieres saber cómo un millonario puede desatar un infierno sobre aquel que se atrevió a hacer llorar a la mujer que le devolvió la vida. La llamada terminó, y Sofía se derrumbó en un sollozo silencioso, tratando de recomponerse antes de volver al trabajo. Alejandro retrocedió, su mente trabajando a 1000 por hora. La pasividad había terminado. A partir de ese momento, la guerra de Sofía era también su guerra. Inmediatamente, contrató a los mejores investigadores privados de México. Les dio una sola orden. «Quiero saber todo sobre este hombre, Ricardo. Cada secreto sucio, cada negocio turbio. No dejen piedra sin remover». Quería desarmarlo por completo antes de que pudiera hacer más daño. Los investigadores no tardaron en regresar con noticias. La situación era peor de lo que imaginaba. Ricardo no solo usaba un documento de deuda falso, sino que él era el propietario legal de la casa donde vivían Sofía y Luna. Una propiedad que heredó, pero que se negaba a mantener. El informe detallaba el estado de la casa. Paredes cubiertas de moho negro, humedad constante y fugas en el techo. Los médicos confirmaron que esas condiciones eran la causa directa del empeoramiento de la condición respiratoria de Luna. Ricardo la estaba enfermando a propósito. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso. La crueldad de Ricardo no tenía límites. No solo quería la casa, parecía disfrutar sádicamente del sufrimiento de su sobrina. Alejandro sintió un odio frío y calculador apoderarse de él. Este hombre no merecía piedad alguna. Convocó a su equipo legal, un batallón de los abogados más temidos del país. Les presentó las pruebas, la falsificación, la extorsión y el deliberado abandono que ponía en riesgo la vida de una niña. Quería justicia, una justicia rápida y aplastante. Sus abogados confirmaron que tenían un caso sólido como una roca. Podían destruir a Ricardo en los tribunales, dejarlo sin nada y probablemente meterlo en la cárcel por fraude y extorsión. La victoria parecía asegurada, el camino para salvar a Sofía estaba claro. Sin embargo, justo cuando Alejandro estaba a punto de dar la orden de atacar, su abogado principal le planteó una terrible advertencia. «Señor Vargas, Ricardo es un cobarde, pero los cobardes acorralados son peligrosos. Si lo atacamos con todo, podría hacer algo desesperado». Las palabras del abogado resonaron en la habitación. «Podría intentar lastimar a Sofía o a la niña antes de que podamos detenerlo. Es un riesgo que debemos considerar». La sangre de Alejandro se heló. Su poder podría ser el arma que destruyera a Ricardo, pero también la chispa que encendiera su violencia. De repente, la solución ya no era tan simple. Se enfrentaba a una elección imposible.
Podía actuar y arriesgar la seguridad física de la única mujer que lo había visto como un hombre y no como un cajero automático. O podía esperar y ver cómo su verdugo continuaba su cruel juego. La imagen de Sofía llorando en silencio volvió a su mente, junto con el sonido de la tos de Luna. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero el miedo a que su intervención les causara un daño irreparable lo paralizaba. El peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. Tenía todo el poder y el dinero para aplastar al monstruo que las atormentaba, pero al hacerlo, ¿se arriesgaba a poner a Sofía y a su pequeña hija en un peligro mortal? El tiempo se agotaba. La amenaza del desalojo era inminente. La vida de la mujer que había comenzado a sanar su alma y la de su inocente hija pendían de un hilo. ¿Qué haría? ¿Cuál era el precio de la justicia? Y estaba dispuesto a pagarlo. La parálisis de Alejandro duró solo un instante. El miedo a perderla fue superado por la furia de imaginarla sufriendo un minuto más. Decidió que su plan no sería una tormenta, sino un tsunami silencioso, una fuerza imparable que arrastraría a Ricardo antes de que supiera qué lo había golpeado. Ya no era el empresario calculador que movía piezas en un tablero de ajedrez. Se había convertido en el protector de un frágil reino encarnado en una madre y su hija. Usaría todo su poder, no por negocio, sino por una causa que, por primera vez, le importaba más que su propia vida. El día del desalojo llegó con un cielo gris y plomizo. Ricardo apareció en la puerta con 2 oficiales de justicia, su rostro desbordando una satisfacción cruel. Sofía lo esperaba en la entrada, sosteniendo a Luna en brazos, temblando pero con la cabeza en alto, negándose a ser humillada. ¿Lista para la calle, Sofía? Se burló Ricardo, saboreando cada palabra. Te lo advertí, siempre consigo lo que quiero. Los oficiales, visiblemente incómodos, se preparaban para cumplir con su deber, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse frente a ellos. Justo cuando Ricardo extendía el documento de desalojo, un auto negro se detuvo silenciosamente en la acera. De él descendió Alejandro, no con la arrogancia de un millonario, sino con la calma de un hombre que tiene el control absoluto de la situación. No miró a Ricardo. Sus ojos buscaron a Sofía. Junto a él, sus abogados se adelantaron. Con una cortesía letal, se dirigieron a los oficiales. Disculpen, señores, pero este desalojo se basa en un documento fraudulento. Tenemos pruebas irrefutables de que la firma fue falsificada y la deuda es inexistente. El abogado principal entregó una carpeta. Mientras los oficiales la revisaban, el segundo abogado se giró hacia un Ricardo que empezaba a palidecer. Además, tenemos evidencia de múltiples negocios ilegales, evasión de impuestos y extorsión vinculados a usted. La policía ya está en camino. Como si fuera una señal, 2 patrullas doblaron la esquina. Los policías se acercaron, esta vez con una orden de arresto para Ricardo. Su rostro pasó de la incredulidad al pánico más abyecto. Intentó balbucear, negar, pero la trampa se había cerrado a su alrededor. Fue entonces cuando Sofía, sintiendo una oleada de fuerza que no sabía que poseía, dio un paso al frente. Miró a su verdugo a los ojos, su voz clara y sin temblor. Se acabó, Ricardo. Tu maldad te alcanzó. Ya no puedes hacernos daño. Ricardo fue esposado y llevado, gritando amenazas vacías que se perdieron en el aire. La justicia no había sido solo legal, había sido poética. El hombre que quería echarlas a la calle ahora se enfrentaba a perder su propia libertad, completamente humillado. La calle quedó en silencio. Los oficiales se disculparon con Sofía y se retiraron. Ella se quedó allí, procesando su libertad repentina. Las lágrimas, esta vez de puro alivio, comenzaron a rodar por sus mejillas. Miró a Alejandro sin palabras para expresar su gratitud. Él se acercó y con una ternura infinita, secó una de sus lágrimas con el pulgar. Lo hice porque desde que tú y Luna llegaron a mi vida, mi mundo vacío comenzó a tener sentido. No podía permitir que nadie les hiciera daño, le confesó con el corazón en la mano. Le explicó que el mejor neumólogo del país ya esperaba a Luna para iniciar un tratamiento que la curaría por completo. Todo estaba pagado. Su salud y bienestar eran ahora su máxima prioridad. La pesadilla de las noches de tos y miedo había terminado para siempre. Luego le entregó un juego de llaves. Esto es para ustedes, una casa nueva, segura, donde nadie volverá a molestarlas. Considera este el primer día del resto de tu vida, una vida sin miedo, dijo él. Sofía lo abrazó, sollozando en su pecho, finalmente a salvo. La resolución fue completa. Ricardo fue condenado por fraude y extorsión,
perdiendo todo lo que tenía. Sofía, libre de su opresor, pudo por fin dedicarse por completo a la recuperación de su hija, sabiendo que ya no estaba sola en su lucha. 6 meses después, el jardín de la mansión de Alejandro ya no era un espacio silencioso y vacío. Ahora estaba lleno de risas y juguetes esparcidos por el césped. El sol de la tarde iluminaba una escena que antes habría sido impensable para el solitario millonario. Luna, completamente recuperada y con las mejillas sonrosadas, corría por el pasto persiguiendo mariposas. Su risa era la música más dulce que Alejandro había escuchado jamás. Sofía la observaba desde una banca, su rostro sereno irradiaba una felicidad que conmovía el alma. Alejandro se sentó a su lado tomando su mano. Ya no eran el millonario y la ex limpiadora. Eran una familia. Él había encontrado el propósito que su dinero no podía comprar, y ella había encontrado la seguridad y el amor que la vida le había negado. Miraron a Luna jugar, y en ese instante, el silencio de la mansión fue reemplazado por el cálido latido de un hogar. Juntos, habían demostrado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los lazos de amor que sanan los corazones rotos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario y contarnos qué te pareció el viaje de Alejandro y Sofía.